Recuerde que el mes de noviembre va a ser un mes clave donde vamos a tener todo el mes una impartición de una palabra sobre la familia. Todo lo que abarca la familia lo vamos a compartir en el mes de noviembre. Por lo tanto, todos los miércoles del mes de noviembre vamos a tener ayuno y oración por las familias. Todo el mes de noviembre, todos los miércoles, los 4 miércoles vamos a acompañar con ayuno y oración por la familia. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Está poderoso. Habíamos compartido el sábado pasado que la palabra de Dios, que Dios en la antigüedad se manifestaba al hombre solo como Dios, no como Padre, que Jesús vino a cerrar un pacto y abrir un nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios no estaba dentro del hombre, sino por fuera, se manifestaba por fuera. Es por eso que en el momento en que los profetas, en el momento en que los reyes recibían una palabra de Dios, era esporádicamente que el Espíritu de Dios siempre se movió, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y les daba la palabra. Pero eso era en el antiguo pacto. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2 dice que en otros tiempos, en el capítulo 1, verso 1 y 2, en otros tiempos Dios habló a los hombres de muchas maneras, pero que en este tiempo habla a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto, cuando se abre el nuevo pacto, a través del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el libro de Hebreos habla bien claro del poder del nuevo pacto. Si usted lea el libro de Hebreos, y usted se va a encontrar ahí con la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es decir, donde nosotros vivimos hoy. En el nuevo pacto que fue abierto por Jesús, Jesús dio por caduco el antiguo pacto. Caducó, venció. Es un pacto viejo. Nosotros hoy vivimos en el nuevo pacto. Por eso, recuerde usted cuando Jesús dijo, nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo, ni en un odre viejo echar vino nuevo, porque el odre, cuando se le echa el vino nuevo, si es viejo el vino comienza a fermentar, y como el odre es viejo, estalla, dice, y se desparrama, se pierden las dos cosas. Entonces, ¿qué es el odre viejo? El odre viejo es el antiguo pacto. Entonces nosotros tenemos que saber por la temporada en que estamos viviendo, tenemos que ser sabios en los tiempos que estamos viviendo, que en qué pacto estamos viviendo y cuál es el derecho legal que tenemos en este nuevo pacto. Cuando nosotros mezclamos el antiguo pacto con el nuevo pacto, nosotros estamos poniendo en el odre nuevo, que somos nosotros porque hemos pasado por el nuevo nacimiento, la regeneración, cuando Cristo vino a vivir a nuestros corazones, nacimos de nuevo. En el antiguo pacto no se nacía de nuevo, es en el nuevo pacto por medio de Cristo que se nace de nuevo. Entonces, cuando yo quiero echarle en este nuevo pacto donde vivo a la nueva vida en Cristo, las costumbres, los hábitos y los distintos parámetros del antiguo pacto, entonces se rompe el odre no da el resultado y se desparrama las dos cosas. Yo no puedo, muchas veces no veo los resultados que estoy esperando porque estoy mezclando los pactos. Estoy mezclando el pacto antiguo con el nuevo pacto. Cuando Jesús, escuche, Jesús, no fueron los discípulos, Jesús dijo que el antiguo pacto estaba caducó. Nosotros vivimos en un nuevo pacto. Entonces,
Jesús vino a traernos la revelación del Padre. Por eso se enojaron tanto los religiosos y los fariseos. Y por eso Jesús le decía, si me conocieras a mí, conocerías al Padre. En hebreo, palabra es davar. Por eso dice, en el principio creó Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, el davar de Dios, el davar, la palabra, que es Jesús. La palabra no es un sonido, la palabra es una persona. La verdad no es un ámbito, es una persona y es Jesús. Entonces la palabra es verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros somos de la verdad, de Jesús. En griego la palabra es logo, en el latín es verbo. Por eso en San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, era el logo, era la palabra que salió de la boca del Padre. Habíamos compartido el punto 1, somos de Cristo, que es la verdad, y habíamos compartido parte del punto 2. Y parte del punto 2 era, oímos la voz de Cristo. Los hijos de la verdad oímos la voz de Cristo. San Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, una de las características de los hijos de verdad es que saben escuchar la voz del Padre. ¿Dios habla? ¿Cómo habla Dios? ¿Dónde ha hablado Dios? ¿A quién le habló Dios? Estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo. ¿Dónde encuentro la voz de Dios? ¿De qué manera habla Dios? Ustedes no se han hecho esta pregunta porque son muy espirituales, pero yo que no soy tan espiritual, entonces siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo habla Dios? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vinieron las circunstancias y no fueron movidos. Cuando nosotros caminamos sobre una palabra de Dios, todo lo que está torcido se endereza, todo lo que se cayó se levanta, y todo aquello que habíamos dado por perdido, a través del poder de la palabra, restaurado. Quiero compartirles con ustedes hoy algunas formas en que Dios habla. Porque hay gente, ustedes no, porque ustedes son un para arriba, dice, pero a mí Dios no me habló nunca. Lo que pasa es que si yo no conozco cómo habla Dios, no puedo escuchar a Dios. Entonces, tengo que saber cómo Dios habla. En primer lugar, Dios habla por medio de la palabra, por medio de la escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice de esta manera. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena
obra. Entonces, cuando yo leo la Escritura, escuche esto, cuando yo leo la Escritura, yo tengo que aprender en la lectura de la Escritura escuchar a Dios. No significa que si yo me pongo a leer el libro completo de Timoteo, que Dios me va a hablar con todo el libro completo de Timoteo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó que iba caminando con 2 de sus discípulos camino a Emaús? Ellos no lo reconocieron, ¿se acuerdan? Y ¿cómo? ¿Sos el único forastero que no sabe que Jesús, que nuestro maestro, papá? Dice que Jesús comenzó a hablarles la Escritura. Comenzó a hablarle y ellos después cuando lo reconocieron dijeron, nuestros corazones ardían cuando Él nos abría, escuche, nos abría la Escritura. Entonces, cuando yo leo la Escritura, yo tengo que aprender a escuchar. ¿Cuándo yo aprendo a escuchar la voz de Dios? Cuando yo conozco la voz de Dios. Por eso dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. En tu nombre hicimos milagro. No los conozco. Dios me habla por medio de su palabra. La palabra es la voz de Dios en medio de nuestros corazones. Por eso yo tengo que amar la Escritura. Tengo que conocer la Escritura. Tengo que conocer qué es lo que Dios dice en la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Dice que es toda inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de, tiene un fin ese, ¿cuál es el fin? Presentar al hombre perfecto delante de Dios. Entonces, con todo esto que nosotros vivimos con el asunto de la pandemia, yo sé que han cambiado muchísimos hábitos. Y dentro de esos hábitos es el sentarme a escudriñar las Escrituras, a estar atento a lo que Dios me va a decir. Nosotros al desconocer la Escritura, desconocemos los derechos legales que tenemos por medio de Cristo. Si usted dice, bueno, escuche esto, ahora no, pero en mi tiempo era muy fácil decir, terminar de orar y decir, a ver, que Dios me hable. Y fue y se ahorcó. La lectura de la Escritura tiene que ser sistemáticamente. Por eso nosotros tenemos los días miércoles donde escuchamos, por eso tenemos discipulado. Por eso el año próximo vamos a comenzar con las escuelas de vida para estudiar la palabra. Porque yo voy a conocer a Dios a medida que conozco la palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando era Saulo, perseguía a la iglesia? Porque decía, esto es unas sectas. Estos se levantaron y es una secta. Y comenzó a perseguir a la iglesia y a matar a los cristianos. Porque él quería raer toda esta nueva doctrina. Pero cuando nosotros nos enfrentamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 26, donde cuenta Pablo su conversión, vemos que él
cuando se enfrenta a Jesús y la escritura le es abierta, dice que él cuando cae, y no cae de un caballo, porque la Biblia no dice que cae de un caballo, pero nosotros, como no leemos la Biblia y escuchamos que otro lo dijo, también lo repetimos. Dice, y cayó por tierra. Lo primero que Saulo dijo, Señor, ¿quién eres? Él reconoció que esa voz que le estaba hablando era la voz de la escritura que él había estudiado por tanto tiempo porque la tenía en su corazón. Porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Y ahí él recibe el impacto del poder de la transformación. Por eso luego de los 3 días que va Ananías, le ora, él recibe la vista nuevamente y todo esto, dice que él sale y comienza a predicar. ¿Cuánto tiempo tuvo para ir a estudiar la escritura? Ninguno. Pero la escritura estaba en su corazón, pero no estaba revelado Cristo. ¿Cómo se le reveló Cristo? Porque la palabra estaba en el corazón. Guarda la palabra en el corazón, pero yo no puedo guardar lo que no conozco. Lo único que te vas a llevar cuando partas de esta tierra es la palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. La palabra es la que tú le vas a echar mano, porque la escritura dice en el libro de Salmos que la palabra me guarda de pecar contra de ti. La palabra guarda mi corazón de toda ansiedad, de toda desesperanza, de toda desesperación. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti está confiando. Lo segundo, él me habla por medio del Hijo, que lo dijimos hoy. Hebreos 1, 1 y 2. En el pasado Dios habló a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, por medio del cual hizo el universo. A través de sentarme a leer y escudriñar las Escrituras, el Padre me va a hablar y me va a revelar al Hijo. Jesús en el libro de San Juan capítulo 14 dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él no hablará de sí mismo, sino que les hablará de mí. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son verdad. Mi palabra es el ancla de la fe. Mi palabra es la espada del espíritu que traspasa y divide el alma del espíritu. Entonces, hoy el Padre habla por el Hijo. Por eso yo necesito conocer quién es el Hijo y que cómo se mueve el Hijo. La tercera manera en que Dios me habla por medio de la naturaleza y de la creación. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 20 y 21 dice, porque las cosas visibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuche esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su razonamiento, y me faltó una palabra acá, y su necio corazón, entenebrecido dice acá, falta la palabra corazón, y su necio corazón. Entonces, lo tengo ahí atrás, me falta uno allá enfrente. Vamos, Y su necio corazón fue entenebrecido. Me faltó una palabra. Entonces, Dios me habla por medio de la naturaleza. Fíjese usted,
¿Quién pudo detener la lluvia hoy? ¿De dónde viene la lluvia? La da Dios. Aún los mismos ateos que tienen sus campos sembrados y todo eso, están esperando que llueva, pero son ateos. Y nosotros vemos al mismo Jesús. Jesús antes de llegar le dice, luego que les predica, que 20.000 personas se juntan, qué sé yo, le dice a los discípulos, vamos para el otro lado, en medio del mar, le viene la tormenta, una tormenta impresionante, los tipos se enloquecieron de miedo, Jesús se para y reprende a los vientos y se hace gran bonanza. Dios habla por medio de la creación. Pero cuando llegan a la orilla, lo que había ocurrido por medio de la naturaleza, que fue casi una catástrofe, pero Jesús estaba, cuando llegan a la orilla, los endemoniados reciben liberación. Nos habla por medio de la música. Por eso, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice que 3 pueblos se levantaron en contra del pueblo de Judá y lo rodearon y venían a hacerle guerra, los de Moab, los de Amón y los de Monte de Seir. Josafat era el rey. Cuando Josafat se entera, dice que se humilla delante de Dios, comienza a clamar a Dios y Dios le dice que prepare hombres que no van a levantar espada, que no van a levantar ningún arma, sino que prepare hombres para poder alabar su nombre y que solamente digan, para siempre es su misericordia. Y con esa palabra, ellos libraron una batalla donde los del monte de Seir, los de Moab, se comenzaron a confundir entre ellos y se mataron. Los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, y entre ellos se mataron los 3 pueblos y se hizo, creo que dice 186.000 cayeron ahí por el poder de la música y de la alabanza. Dios nos habla por medio de las circunstancias. Muchas veces vienen las circunstancias y nosotros no entendemos que Dios nos está hablando. Cuando Dios le dice a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto, Dios comienza a hablar y a darle un mensaje al faraón. Eso está en Éxodo, del capítulo 7 al capítulo 11, y comienzan a venir distintas plagas. Todas estas plagas le estaban hablando al faraón de que dejara ir al pueblo en libertad. El faraón no escuchó la voz de Dios y Dios se manifestó y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y ahí dijo, váyanse por favor, no quiero saber más nada con ustedes, vayan a adorar su Dios. Dios habla al corazón. Recuerde que el corazón está compuesto por las 3 partes del alma y una del espíritu. El corazón espiritual, no estamos hablando del corazón que late, estamos hablando del corazón espiritual. El corazón está compuesto por la mente, por las emociones y por la voluntad. Y tiene una parte del espíritu que es la conciencia. Entonces Dios habla al corazón. ¿Cómo sé que Dios me está hablando al corazón? Escuche esto. Porque es muy fácil decir Dios me dijo. Dios me dijo. Yo escucho un montón de gente. Escucho un montón de gente que dice Dios me dijo, Dios me dijo. O no dicen Dios me dijo, pero toman ciertas decisiones como que si Dios es quien los dirige. Todo lo que Dios habla a tu corazón, porque no te olvides que el libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo escudriñará? Por eso el libro de Hebreos 4, 12 y 13 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta dividir el alma, el espíritu, los tuétanos, dice, y discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no quede descubierta delante de él. Por eso cuando
cuando Jesús estaba predicando, él dice la Escritura, Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada de nadie porque él los conocía todos. Cuando usted se enoja con alguien porque alguien lo ofendió, o cuando usted te ofende a alguien y usted se pone a orar y dice, Señor, mira esta injusticia, mira esto, otro. Jesús sabe cómo es esa persona y sabe cómo es usted. ¿Qué le va a ir a chusmear a Dios? Si él se la sabe. ¿Qué le puede ir a decir usted a Dios de mí que Dios no sepa? Entonces se da cuenta cómo dice, Dios no me responde la oración, Dios no me escucha, Dios no me habla. Lo que pasa es que desconocemos la Escritura y desconocemos estos principios. Cuando Dios habla al corazón, nunca te va a hablar algo que esté en contra de lo que está escrito acá. Porque esta es la palabra profética más segura. Entonces, cuando viene alguien a decirte, Dios me dijo algo para vos. Cuando vienen los pseudos profetas, usted siempre tiene que ir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Me temo que ustedes sean engañados por los sentidos como la serpiente engañó a Eva. ¿Se acuerdan? El sábado pasado. Entonces, siempre que, si usted quiere estar seguro de lo que usted siente en el corazón, es Dios el que le está diciendo. O es su emoción, o es su ego, su orgullo, vaya a la Escritura. Y si no conoce mucho la Escritura, está el Google. Ponga allí, ¿qué dice la Biblia sobre tal cosa? ¿Qué dice la Biblia sobre la traición? ¿Qué dice la Biblia sobre? Y busque los textos. Y Dios va a hablar claramente. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 17, dice de esta manera. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué Jesús aquí les dice a los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros? Porque en ese momento Jesús todavía no había muerto, entonces estaba con ellos. Y estará en vosotros. Cuando Jesús resucita, ahí es donde se habilita el nuevo pacto y el Espíritu de Dios puede venir a vivir dentro nuestro. ¿Se entiende lo que digo? Por eso cuando usted lee los evangelios, el evangelio está todavía en el antiguo pacto porque Jesús no había resucitado. El nuevo pacto comienza cuando Jesús resucita. Sino que la Biblia está dividida en antiguo pacto, pero no es así. El nuevo pacto se habilita con el poder de la resurrección. Y capítulo 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dios te habla al corazón cuando tú estás orando. Cuando tú estás meditando en el poder de la palabra. Si Señor, yo quiero, Señor, tener ojos para ver lo que tú me estás hablando. Quiero tener oído para entender lo que tú me estás hablando, Señor. Dios nunca te va a mandar ni te va a decir algo que venga en contra de la Escritura. Y por último, Dios te va a hablar por medio de sueños. Él lo habló y habla por medio de sueños. No significa que todos los sueños que usted tenga, que Dios le está hablando. Yo sabe que recibo muchísimos mensajes.
ay, pastora, soñé esto. No, no, no de acá, ¿eh? No de acá, no de acá, no de acá, de otro lugar. Soñé esto, ¿usted qué me dice? ¿Qué interpreta? Mira, si Dios te dio el sueño, Dios te lo va a dar la interpretación. ¿Se acuerda José? Dios le dio un sueño. Yo vi a 12 espigas que se inclinaban en contra se inclinaban delante de mí, papá, y le dio la interpretación de que él iba a llegar al gobierno y sus padres y sus hermanos, él les iban a estar debajo de la bendición que él iba a recibir de Dios. Dios le habla a Jacob cuando él sale por medio de sueños, cuando él sale de su casa que iba huyendo de su hermano Esaú, le habla, dice, y vi una escalera, dice, que estaba apoyada en el piso y la punta estaba en el cielo y ángeles que subían y bajaban. Y entonces ahí Dios le dice, así como hice pacto con tu padre, papá, te llevaré y te traeré, te bendeciré, papá, todo esto. Entonces Dios habla por medio de sueños. Pero escuche esto, cuando Dios te habla por medio de sueño, Dios te va a dar la interpretación del sueño. Muchas decisiones tomamos sin escuchar la voz de Dios. Por eso hemos tenido tantas situaciones y tantos problemas que hemos atravesado por causa de no escuchar la voz de Dios. Cuando somos de la verdad, nosotros caminamos en la verdad. Y cuando nosotros caminamos, aprendemos a escuchar a Dios, nosotros podemos ver la manifestación del poder de Dios moverse a favor de nuestras vidas. Jesús ya había resucitado, ellos no sabían que había resucitado. Pedro dijo, yo me voy a pescar nuevamente. Los demás le dijeron, nosotros nos vamos con vos, ¿qué nos vamos a quedar haciendo acá? Jesús aparece a la playa. Ellos trabajaron toda la noche, estuvieron pescando, no pescaron nada, van llegando. Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? No, Señor, no tenemos nada, no pescamos nada. Bueno, tiren la red en aquel lado. Supieron escuchar en aquel lado, dice, y echaron la red y sacaron 2 milagros hubo ahí. Sacaron gran cantidad de peces, dice, y aclara la Biblia y dice, y la red no se rompía. Dios habla por medio de milagros también. Jesús les estaba hablando a ellos por medio de estos 2 milagros manifestándose luego de su resurrección. Pero este es tiempo que nosotros meditemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios veamos a Jesús porque es por Jesús por quien nos habla. Veamos la naturaleza y Dios nos habla por medio de la naturaleza. Veamos las circunstancias porque Dios nos habla por medio de las circunstancias. Estemos atentos porque Dios nos habla al corazón y Dios nos habla por medio de sueños. ¿Qué es lo que necesitas que Dios te hable? ¿Será que Dios no te está hablando o que no lo estamos escuchando? Todas las respuestas están en las Escrituras. La Biblia interpreta la Biblia. Muchas veces entramos en conclusiones erróneas por desconocer la Escritura. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad nos hará libre. Póngase de pie. ¿Qué necesita usted que Dios le hable? ¿Cuál es la palabra que usted está esperando de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo usted se toma para estar con Dios y para poder escucharlo? ¿Cuánto tiempo usted aparta para estar a solas con Dios y su corazón delante de Él estar presto para que Él pueda hablarle? ¿Cuánto tiempo toma para leer la Escritura
para conocer cómo Dios habla por el Hijo. Cuánto su corazón adora a Dios. ¿Qué es lo que Dios le está hablando por medio de la circunstancia y usted no ha podido entender? Pero hoy es el momento de decirle: Señor, yo quiero escucharte. O quizás usted piensa que Dios solamente con voz audible. Dios puede hacerlo, sí, que claro que puede hacerlo. Yo nunca escuché la voz audible de Dios. Nunca vino un ángel a traerme un mensaje como vino a traerle un mensaje a José cuando María fue elegida para ser la madre de Jesús. O como Cornelio, que cuando estaba orando y ayunando, sin tener una experiencia con Jesús, le apareció el ángel, le dijo: llámalo a Pedro que venga y él te va a hablar las verdades. Nunca tuve esas experiencias, pero sí puedo decirle que Dios me habla. Sí puedo decirle que cuando mi corazón creo que es que Dios que me está hablando, voy a las Escrituras y ahí puedo tener la confirmación. Dios puede hablarte por otra persona, puede hablarte por un profeta, pero nunca para dirigir tu vida. Un profeta te va a traer una palabra que Dios ya te habló a ti, a tu corazón. Porque ahora Jesús está en tu corazón, está dentro de ti, no necesita intermediarios. Y te va a confirmar por la palabra. Padre, te alabamos en esta noche y te bendecimos. Señor, reconocemos que necesitamos escucharte, aprender a escucharte. Señor, vivimos en un tiempo tan revolucionado, en un tiempo de tanta vorágine. Corremos de acá para allá. Estamos tan sobresaltados por lo temporal que tomamos decisiones sin tener una palabra de dirección de tu corazón. Señor, esto nos ha traído muchos conflictos, nos hemos equivocado, nos hemos metido en cada lío, Señor. ¿Qué te voy a contar? Si aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes qué voy a decir y de lejos conoces mis pensamientos. ¿Qué te puedo contar que ya no sepas de mí? Pero Señor, la palabra, la verdad que es Jesús, está en mi corazón. Y yo necesito que tú me guíes a toda verdad. Porque cuando no sé cómo orar, el Espíritu mismo me ayuda en mi debilidad a interceder como conviene, conforme a la voluntad del Padre. Señor, ayúdame a orar. Espíritu Santo de Dios, enséñame, Señor. Mis oídos se agudicen para escuchar tu voz. Mi corazón esté dispuesto a escucharte, porque muchas veces Dios nos habla, pero nosotros no queremos escucharle. No es que no sabemos que nos está hablando. No queremos. Por eso la palabra escudriña hasta lo profundo y saca a luz todo lo oculto. Padre, te pedimos en esta hora que el Consolador, que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Y que en esta semana, Señor, esa palabra que estamos esperando que tú hables a nuestros corazones, Señor, sean desmalezados,
Nuestros corazones, Señor, sean quitadas las piedras y sean removidas las áreas endurecidas para poder, Señor, recibir la palabra que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, necesitamos tu dirección, porque tu palabra es viva, nos trae vida, es eficaz. Por lo tanto, actúa en el área que necesito que actúe. Señor, soy un hijo de verdad. Y al caminar con tu palabra, soy librado de que la serpiente me engañe por las cosas temporales. Y poder determinarme y caminar en lo eterno. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento en esta verdad. Alúmbranos, Señor. Necesitamos que nos alumbres para poder comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Necesitamos, Señor, esa luz. Como aquellos discípulos, Señor, que tú les abriste las escrituras. Ellos sabían los textos de memoria, pero no tenían abierto el entendimiento a la escritura. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Renueva el espíritu de nuestra mente para poder comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, trae luz donde tenemos las áreas oscuras, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Padre, que toda área de nuestra vida que esté en oscuridad, que está en indiferencia, que está confundida, que está herida, que está maltratada, reciba la luz de la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo lo que está oprimiendo nuestras vidas, todo lo que ha alterado los ámbitos espirituales sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro trabajo, sobre la asignación que nos ha dado, en esta hora sea libre por el poder del nombre de Jesucristo. Todo lo que ha venido a confundirnos, todo lo que ha venido a alterar nuestra comunión contigo, se quebranta ahora en el nombre de Jesucristo. Le damos a conocer como iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Que tenemos la palabra y la palabra direcciona nuestras vidas. Y en esta verdad caminamos. Y esto es conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos personas que caminan a la deriva sin rumbo y sin esperanza. Somos hijos de verdad y caminamos en la verdad. Todo lo que es engaño, todo lo que es mentira, todo lo que se entretejió con sistemas de creencia mentiroso y engañoso, se remueven ahora en el poder del nombre de Jesucristo. Todo lo que nos ha impedido de este privilegio de escuchar tu voz, se quebranta ahora en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ha venido como devastación espiritual, se quiebra ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, Señor, creemos que tú nos guías a toda verdad. No nos movemos por lo que nuestros ojos naturales ven, sino por lo eterno. Nos mantenemos como viendo al invisible. Levante una mano al cielo y ponga la otra mano en el corazón y declare conmigo. Padre, declare conmigo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque tú hablas a tus hijos
y yo soy tu hijo. En el nombre de Jesucristo, mis oídos espirituales se abren y yo escucho tu voz. Tú me direccionas, tú me guías, tú me corriges, me fortaleces y me levantas. En esta semana yo voy a ver tu mano moverse. Mi corazón tendrá la certeza y la seguridad de tu palabra en mí. Yo te doy gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se le va a dar un fuerte aplauso a Cristo.